El viento otoñal barría las vastas llanuras de Wyoming, trayendo consigo el aroma de la salvia y el polvo que se había convertido en el sello distintivo de la frontera. Corría el año 1887 y la pequeña ciudad de Redemption Creek se alzaba como una cicatriz desgastada por el tiempo en el paisaje. Sus edificios de madera se apiñaban contra la interminable extensión de pradera y las lejanas montañas. La calle principal era poco más que un camino de tierra flanqueado por el salón, la tienda general y la casa de subastas. Tres pilares de la civilización en esta tierra inhóspita donde los hombres se ganaban la vida a base de piedra y arena. Jacob Harlow estaba de pie en el porche del salón Silver Dollar, con las botas apoyadas en la barandilla mientras observaba su dominio. A sus 35 años, era uno de los ganaderos más ricos del territorio, propietario del extenso Rancho Dublek, que se extendía kilómetros más allá del horizonte. Su rostro curtido mostraba las marcas de un hombre que había luchado contra la tierra y había vencido, con unos profundos ojos grises que no se le escapaba nada y una mandíbula que sugería que la terquedad le venía de familia. Los hombres se quitaban el sombrero al cruzarse con él por la calle, reconociendo tanto su éxito como el poder que éste le confería. Las mujeres, sin embargo, mantenían las distancias, intuyendo algo duro e inflexible bajo su atractivo exterior. Hoy hay otra subasta, murmuró Tom Brennan, capataz y compañero de copas de Jacob, al reunirse con él en el porche. He oído que hay una nueva viuda en la mezcla. Jacob dio un largo trago a su whisky. Las subastas de otoño se habían convertido en una sombría tradición en Redemption Creek, un mercado donde mujeres desesperadas, viudas o abandonadas, se vendían esencialmente al mejor postor a cambio de protección y sustento. Era una práctica que le revolvió el estómago, aunque nunca había expresado esos sentimientos en voz alta. En el oeste, el pragmatismo siempre prevalecía sobre los sentimientos. ¿Quién es?, preguntó Jacob, más por costumbre que por interés. Nadie sabe mucho, respondió Tom, escupiendo jugo de tabaco en la calle. Llegó ayer en la diligencia, toda envuelta en negro como un cuervo. No le muestra la cara a nadie. La gente la llama la viuda misteriosa. Dentro del salón, Jacob podía oír las burlonas risas de los hombres que ya hacían apuestas sobre quién se llevaría a cada mujer. La subasta no comenzaría hasta dentro de una hora, pero la ciudad ya bullía con la perversa emoción que acompañaba a estos eventos. Jacob nunca había participado. No necesitaba una esposa, misteriosa o no. Su rancho funcionaba como un reloj. Su cama nunca estaba fría cuando no quería que lo estuviera, y las complicaciones eran algo que evitaba activamente. Sin embargo, hay algo extraño, continuó Tom, bajando la voz. Mary, de la pensión, dice que anoche oyó llorar a la mujer en su habitación. No era un llanto normal, sino uno que provenía de lo más profundo, como el de un animal que sufre. Jacob se movió incómodo. Había oído ese sonido antes, en la guerra, cuando los hombres se daban cuenta de que iban a morir lejos de casa. Apartó ese recuerdo y se bebió el vaso de un trago. «Vamos, chicos», una voz resonó al otro lado de la calle. El juez Samuel Morrison, subastador autoproclamado y magistrado de la ciudad, ya estaba preparando su plataforma. Empecemos con este bendito evento. Tenemos 5 encantadoras damas que buscan buenos hogares cristianos. La multitud comenzó a reunirse, los hombres empujándose para conseguir mejores posiciones. Jacob permaneció en el porche, observando con desinterés cómo sacaban a las primeras mujeres. Las conocía a todas. Sarah Mills, cuyo marido había muerto en un accidente minero. Betty Donovan, abandonada con 3 hijos cuando su marido se fue en busca de oro y nunca regresó. La joven Annie Peterson, de apenas 18 años y ya agotada por la vida en la frontera. Entonces apareció ella. La viuda misteriosa, como la había llamado Tom, subió a la plataforma con un porte que la diferenciaba inmediatamente de las demás. Mientras las otras mujeres encogían los hombros ante el escrutinio de la multitud, ella se mantenía erguida, envuelta en un manto negro que la cubría de la cabeza a los pies. Un pesado velo le ocultaba completamente el rostro y unos guantes negros le cubrían las manos. Se movía con una extraña elegancia,
como si flotara en lugar de caminar. Y cuando ocupó su lugar en el estrado, se quedó completamente inmóvil, como una estatua tallada en la medianoche. La multitud se quedó en silencio. Incluso en una ciudad acostumbrada a las historias de mala suerte, había algo inquietante en esta figura completamente oculta. Ahora, caballeros, comenzó el juez Morrison, con su habitual bravuconería algo disminuida. Tenemos aquí a una viuda que prefiere mantener su privacidad. Es culta, sabe leer y escribir, y sabe cómo llevar una casa. Me ha pedido que no revele su nombre hasta que se hayan hecho los preparativos. Se oyeron susurros entre la multitud. ¿Qué esconde?, gritó alguien. Quizás esté enferma, sugirió otro. O que es fea como el pecado bajo todo ese negro. Jacob se encontró bajando del porche, atraído por algo que no podía nombrar. Mientras se abría paso entre la multitud, captó fragmentos de conversación. He oído que viene del este. Alguien dijo que estaba preguntando por la antigua casa de Hendrik, la que se quemó, probablemente huyendo de algo vergonzoso. Cuando llegó al frente de la multitud, Jacob miró a la mujer de negro. Por un momento, habría jurado que ella lo miraba directamente a él, aunque no podía ver sus ojos a través del velo. Había algo en su postura, orgullosa pero frágil, como un pura sangre que había sido montado con demasiada dureza pero se negaba a quebrarse. Bueno, caballeros, dijo el juez Morrison, ¿empezamos la subasta en $20? Silencio. Nadie quería arriesgar su dinero en una cantidad desconocida. $10. El juez lo intentó de nuevo, con el sudor brotándole de la frente a pesar del fresco aire otoñal. Todavía nada. La mujer en la plataforma permaneció inmóvil, pero Jacob notó que sus manos enguantadas se apretaban ligeramente a los lados. Vamos, seguro que alguien. Oye, Harlow. Una voz llamó desde el salón. Buck Watson, un compañero ganadero más conocido por sus apuestas que por su ganado, apareció con aire arrogante. Tengo una propuesta para ti. Jacob se giró, ya disgustado por el rumbo que estaba tomando la conversación. Buck iba flanqueado por otros dos hombres, todos ellos sonriendo con la malicia peculiar de quienes están a punto de causar problemas. Apuesto $100 a que no consigues que esa cuervo muestre lo que hay debajo de todas esas plumas, declaró Buck en voz alta, señalando a la mujer en la plataforma. Diablos, te apuesto 200 si puedes hacerlo antes del amanecer. La multitud estalló en risas y abucheos. En la plataforma, la mujer de negro dio un pequeño paso atrás, su primera señal de angustia. «Estás borracho, Watson», dijo Jacob con frialdad. «Quizás sea así, pero mi dinero es bueno, a menos que el gran Jacob Harlow le tenga miedo a un poco de misterio». La sonrisa de Buck se amplió. «O tal vez hayas perdido tu encanto con las mujeres». Jacob sintió el familiar ardor del orgullo en su pecho. Se había forjado su reputación por no rehuir nunca un desafío, ya fuera domar caballos, negociar precios de ganado o enfrentarse a ladrones de tierras. La parte racional de su mente le decía que se marchara. Pero la multitud estaba mirando, esperando ver si el poderoso Jacob Harlow podía ser derrotado por Buck Watson. Precisamente. «Que sean 300», se oyó decir, «y tienes una apuesta». Los ojos de Buck brillaron con triunfo. «Hecho, chicos, ya lo habéis oído». Antes de que pudiera reconsiderarlo, Jacob se volvió hacia el juez Morrison. $50 por la mujer de negro. Los ojos del juez se abrieron como platos. $50. A la una, a la dos. 75. Jacob interrumpió sin apartar los ojos de la figura velada. «Y esa es mi última oferta. Vendida». El martillo de Morrison cayó con una prisa indecorosa. Mientras la multitud se dispersaba, riendo y ya difundiendo la noticia de la apuesta, Jacob se acercó a la plataforma. La mujer no se había movido, permaneciendo allí como si se hubiera quedado congelada en el sitio. «Señora», dijo en voz baja, ofreciéndole la mano para ayudarla a bajar. «Si quiere acompañarme». Durante un largo momento, ella no respondió. Luego, lentamente, colocó su mano enguantada en la de él a través de la tela. Él podía sentir cómo temblaba. «Me llamo Clara», susurró, con una voz apenas audible a través del velo. «Clara Thornton».
Jacob la ayudó a subir a su carro, muy consciente de las miradas que los observaban desde todas las ventanas y puertas mientras se alejaban de la ciudad hacia su rancho. No podía quitarse de la cabeza la sensación de que acababa de tomar la mejor o la peor decisión de su vida. A su lado, Clara Thornton permanecía en perfecto silencio, un misterio envuelto en negro, portadora de secretos que ahora él estaba destinado a descubrir. El sol de Wyoming comenzaba su descenso hacia las montañas, pintando el cielo de tonos naranjas y rojos que parecían fuego. Jacob apretó con más fuerza la correa, alejando el incómodo pensamiento de que acababa de comprar a un ser humano en una cama. A lo lejos, su rancho se extendía por la pradera, y se preguntó qué traería el amanecer y si alguno de los dos seguiría siendo el mismo cuando llegara. La casa de subastas quedó sumida en un tenso silencio cuando el juez Morrison levantó su mazo, preparándose para sellar el destino de Clara Thornton. Jacob se situó al frente de la multitud, con la mandíbula apretada por la determinación, consciente de que todos los ojos de Redemption Creek estaban puestos en él. La apuesta con Buck Watson flotaba en el aire como el humo de un revólver, convirtiendo lo que debería haber sido una simple transacción en un espectáculo. $75 del señor Harlow, anunció Morrison, con una voz que resonó en toda la plaza. ¿Alguien ofrece 80? La multitud se movió inquieta. La mayoría de los hombres habían venido preparados para pujar 20 o $30 como máximo. 75 era una pequeña fortuna, suficiente para comprar varios caballos buenos o una modesta granja. Pero ya no se trataba del valor. Se trataba del orgullo, la especulación y el oscuro entretenimiento de ver lo que se escondía bajo los velos de Clara. «Eso es demasiado para mi bolsillo», murmuró Dan Cooper, el herrero, retrocediendo desde la plataforma. «Para mí también», coincidieron varios otros, aunque sus ojos permanecieron fijos en la misteriosa figura vestida de negro. Clara permaneció completamente inmóvil durante todo el proceso, con una postura rígida como una estatua de cementerio. Solo el ligero movimiento de la tela al respirar delataba que debajo de todo ese tejido negro había una mujer viva. El sol de la tarde golpeaba sin piedad, y Jacob se preguntaba cómo podía soportar el calor envuelta en prendas tan pesadas. 75. «A la una», gritó Morrison secándose la frente con un pañuelo amarillento. «A las 2, $100. Una nueva voz resonó. La multitud se apartó cuando Ezra Blackwood se abrió paso hacia adelante, el propietario del mayor comercio de 3 condados. Blackwood era conocido por su astucia para los negocios y su colección de amas de llaves, jóvenes que trabajaban en su mansión en circunstancias que la sociedad educada prefería no examinar demasiado de cerca. Jacob apretó los puños. La idea de Clara en manos de Blackwood le provocó una inesperada oleada de instinto protector. Se dijo a sí mismo que solo se trataba de la apuesta, de no quedar mal ante el pueblo. 125, respondió Jacob con voz firme. Blackwood entrecerró los ojos. 150, 200. Un grito ahogado colectivo se elevó entre la multitud. $200 era más de lo que la mayoría de los hombres ganaban en un año. Buck Watson gritó de alegría desde su posición cerca del salón, calculando ya sus posibles ganancias. Blackwood dudó, su mente de comerciante sopesando claramente la inversión frente al rendimiento desconocido. Tras un largo momento, negó con la cabeza y dio un paso atrás. «Es toda tuya, Harlow. Espero que valga la pena». $200. La voz de Morrison se quebró por la emoción. Vendida al señor Jacob Harlow. El martillo cayó con firmeza y la multitud estalló en una mezcla de vítores, risas y susurros especulativos. Jacob subió los escalones de la plataforma, tratando de ignorar el peso de lo que acababa de hacer. Al acercarse a Clara, notó que sus manos temblaban ahora más visiblemente, apretadas frente a su vestido negro. «Señora», dijo en voz baja, modulando el tono para que solo ella pudiera oírlo, «tenemos que irnos». Clara asintió con la cabeza una vez, un movimiento apenas perceptible bajo sus velos. Cuando Jacob le ofreció el brazo, ella dudó antes de cogerlo a través de la tela de su guante y la manga de su camisa.
Él pudo sentir lo delgado que era su brazo, lo frágil. Bajaron juntos de la plataforma, atravesando una multitud de miradas fijas y comentarios groseros. «¡Recuerda, Harlow!», le gritó Buck. «Mañana al amanecer. Lo comprobaré». Jacob ayudó a Clara a subir a su carro, fijándose en cómo ella recogía cuidadosamente sus faldas, evitando mostrar los tobillos para no alimentar más especulaciones. Se subió a su lado y tomó las riendas, ansioso por escapar de la atmósfera sofocante de la plaza del pueblo. Mientras avanzaban por la calle principal, Clara finalmente habló, con la voz amortiguada por el velo, pero con un sorprendente tono de firmeza. ¿Cuál era la apuesta? Jacob apretó las manos sobre las riendas. Esperaba que ella no lo hubiera oído, aunque debería haberlo sabido. Las noticias volaban en un pueblo pequeño, especialmente las tan escandalosas como esta. «No importa», dijo con brusquedad. $200 sugieren lo contrario. Ella giró ligeramente la cabeza hacia él. «Tengo derecho a saber lo que has comprado». La franqueza de sus palabras lo sorprendió. La mayoría de las mujeres en su situación habrían estado demasiado asustadas o agradecidas como para cuestionar a su benefactor. Pero, por otra parte, la mayoría de las mujeres no se escondían tras velos y misterios. Buck Watson apostó conmigo a que no podría. Jacob hizo una pausa, buscando una forma delicada de expresarlo. A que no podría convencerla de que se quitara el velo y se convirtiera en mi esposa de verdad antes del amanecer. Clara permaneció en silencio durante tanto tiempo que Jacob se preguntó si se había desmayado. Entonces se echó a reír, un sonido breve y amargo que no tenía nada de humor. ¡Qué decepción para el señor Watson! Va a perder su dinero. «Escuche, señora, no espero que haya pagado $200. Clara lo interrumpió. «Hizo una apuesta delante de todo el pueblo. Su reputación está en juego. Entiendo perfectamente la situación, señor Harlow». A partir de entonces, cabalgaron en un silencio incómodo, con las ruedas del carro chirriando sobre el camino lleno de baches que salía del pueblo. El rancho Double H se encontraba a 8 kilómetros de Redemption Creek, lo suficientemente lejos como para tener privacidad, pero lo suficientemente cerca como para mayor comodidad. Mientras viajaban, Jacob se sorprendió a sí mismo mirando de reojo a su misteriosa pasajera. Ella se sentaba con una postura perfecta, a pesar de las sacudidas del carro, con las manos enguantadas cruzadas en el regazo. El velo negro tenía en realidad dos capas. Se dio cuenta de que había una capa exterior más gruesa y una malla más fina debajo. Incluso a plena luz del sol no podía distinguir sus rasgos. Solo la forma en que giraba la cabeza para seguir el vuelo de un halcón o la ligera inclinación cuando escuchaba los sonidos de la pradera sugerían que bajo el atuendo matutino había una mujer viva. «¿Cuánto tiempo lleva viuda?», preguntó, tratando de romper el silencio opresivo. «14 meses», respondió ella tras una pausa. «Mi marido y mi hijo murieron en un incendio». La entonación plana de esas palabras transmitía más dolor que cualquier sollozo. Jacob pensó en las palabras de Tom sobre los sonidos de los animales en la noche y sintió un giro inesperado en el pecho. «Siento su pérdida. ¿De verdad?». La voz de Clara denotaba una curiosidad genuina. «¿O simplemente está diciendo lo que se espera de usted?». Jacob lo pensó. «Ambas cosas, supongo que es lo que se espera, pero también lo digo en serio. Perdí a mi hermano en la guerra. Sé algo sobre el dolor». Clara se volvió hacia él más completamente, como si lo estuviera reevaluando. «¿De qué bando?». «De la Unión». «Tú». «Mi marido luchó por Virginia. Volvió a casa sin un brazo, pero vivo. Solía decir que era una broma de Dios. Sobrevivir a Antietam solo para morir por una linterna volcada. Coronaron en una colina y la doble H se extendió ante ellos. La casa principal tenía 2 pisos, estaba construida con madera y piedra locales y tenía un porche que rodeaba toda la casa, que Jacob había añadido el año anterior. Detrás se encontraban el barracón, el granero y varias dependencias, todas dispuestas con precisión militar. El ganado salpicaba los pastos cercanos y los caballos pastaban en el prado de la casa. «Es impresionante», observó Clara.
Me ha llevado 10 años construirla, respondió Jacob, incapaz de ocultar el orgullo en su voz. Empecé sin nada más que una concesión y unos cuantos novillos sarnosos, y ahora puedes permitirte pagar $200 por una viuda en una subasta. El tono amargo había vuelto a su voz. Debes de estar muy orgulloso. Jacob detuvo el carro frente a la casa con irritación. ¿Preferirías que dejara que Blackwood te tuviera? O quizá a nadie. Podrías estar durmiendo en la calle esta noche en lugar de en tu cama. Clara terminó en voz baja. Sí, señor Harlow, soy consciente de mi buena suerte. Bajó del carro antes de que él pudiera ayudarla, moviéndose con la misma gracia etérea que él había notado en la plataforma. María, su ama de llaves mexicana, apareció en el porche, con el rostro curtido arrugado por la curiosidad y la preocupación. María, esta es la señora Thornton, dijo Jacob, volviendo a la formalidad. Se quedará con nosotros. Por favor, prepara la habitación azul. María arqueó ligeramente las cejas. La habitación azul era la mejor habitación de invitados, normalmente reservada para los compradores de ganado que venían de visita o para las raras visitas familiares de Jacob. Verá, señor Harlow, ¿la señora se unirá a ustedes para cenar? Jacob miró a Clara, que se erguía como una columna negra contra la dorada luz del atardecer. Señora Thornton, preferiría que me trajeran la cena a mi habitación, si le parece bien. Se volvió hacia María. Le pido disculpas por cualquier inconveniente. No hay problema, señora, le aseguró María, aunque sus ojos se posaron interrogantes en Jacob. Mientras María acompañaba a Clara al interior, Jacob desenganchó los caballos, con la mente a 1000 por hora. Lo que en la ciudad había parecido un simple asunto de orgullo, ahora le parecía complicado e inapropiado. La mujer Clara era claramente culta, elocuente y llevaba su dolor como una carga física. No era una chica de salón que se reiría de una apuesta grosera. Era una viuda que lo había perdido todo y se había visto reducida a venderse para sobrevivir. Frotó los caballos con más fuerza de la necesaria, tratando de ignorar la voz en su cabeza que sonaba sospechosamente como la de su difunta madre, expresando su decepción por el hombre en el que se había convertido. Cuando terminó, la oscuridad se había apoderado del rancho y las luces brillaban cálidamente desde las ventanas de la casa. Dentro encontró a María en la cocina preparando una bandeja para la cena con su eficiencia habitual. La señora está muy triste, dijo María sin preámbulos. ¿Por qué se tapa la cara? No lo sé, admitió Jacob mientras se servía un generoso whisky del aparador. Perdió a su familia en un incendio. María se santiguó. Pobre mujer, el fuego es muy malo. Mi prima tiene cicatrices por un incendio. Nunca volvió a mostrar su rostro. La mano de Jacob se detuvo sobre su vaso. ¿Cicatrices? No había considerado esa posibilidad. Eso explicaría los velos, los guantes, el hecho de cubrirse por completo a pesar del calor. Se le revolvió el estómago al pensar en la grosera apuesta de Buck, en las especulaciones de la gente del pueblo, en su propia aceptación orgullosa de la apuesta. ¿Debería subir la bandeja?, preguntó, sintiendo de repente la necesidad de volver a ver a Clara, tal vez para disculparse, o al menos para asegurarle que él no era el monstruo que ella parecía creer. No, respondió María con tono tajante. Ella necesita tiempo. Dale tranquilidad esta noche. Pero la tranquilidad no estaba en las cartas. Mientras Jacob se sentaba a cenar solo, podía oír pasos arriba, de un lado a otro, de un lado a otro, como un animal enjaulado probando los barrotes. El sonido continuó mucho después de que él terminara de comer, mientras intentaba leer hasta pasada la hora en que los peones del rancho se acostaban. Finalmente, cerca de la medianoche, se hizo el silencio. Jacob subió las escaleras y se detuvo frente a la habitación azul. No se veía ninguna luz bajo la puerta. No se oía ningún ruido. Levantó la mano para llamar, pero luego lo pensó mejor. ¿Qué le diría? ¿Que lamentaba haberla comprado como si fuera ganado? ¿Que la apuesta no importaba? Ambas cosas eran ciertas, pero las palabras parecían insuficientes. Se retiró a su habitación, pero no pudo conciliar el sueño.
A través de la ventana podía ver las estrellas esparcidas por el cielo de la pradera como diamantes derramados. En algún lugar de esa casa había una mujer cuyo misterio ya había comenzado a calar en él. El amanecer llegaría pronto, trayendo consigo las expectativas de Buck Watson y el juicio del pueblo. Pero cuando Jacob finalmente se quedó dormido, no fue la apuesta lo que perturbó sus sueños. Era el sonido de la amarga risa de Clara Thornton y la forma en que se había quedado en esa plataforma, sola, orgullosa e inquebrantable a pesar de todo lo que el mundo le había quitado. Había pagado $200 por un misterio, pero empezaba a sospechar que el verdadero coste sería mucho mayor. El reloj de pie del pasillo acababa de dar las 2 cuando Jacob oyó un suave golpe en la puerta de su dormitorio. Llevaba un rato despierto, observando las sombras que bailaban en el techo. Su mente se negaba a calmarse. Al oír el ruido, se incorporó rápidamente y alcanzó la lámpara de aceite que había en la mesita de noche. «Adelante», dijo en voz baja, esperando que fuera María con alguna emergencia doméstica. La puerta se abrió lentamente y Clara Thornton apareció en el umbral, todavía envuelta en sus ropas negras, pero de algún modo pareciendo más pequeña, más vulnerable en las profundas horas de la noche. La luz de la lámpara parpadeaba, proyectando sombras vacilantes que la hacían parecer casi fantasmal. «Pido disculpas por la intrusión», dijo, con voz firme a pesar del temblor que Jacob podía ver en sus manos enguantadas. «Pero pensé que era mejor resolver este asunto sin más demora». Jacob sacó las piernas de la cama, consciente de repente de que estaba en ropa interior, solo con pantalones y camiseta. Cogió la camisa que colgaba de la silla cercana. «Sarah Thornton, no es necesario, por favor». Ella entró en la habitación y cerró la puerta tras de sí. «Déjeme hablar antes de que pierda el valor». Jacob se quedó quieto, observándola mientras se acercaba al círculo de luz de la lámpara. Sus dedos trabajaban con destreza en los cierres de su velo exterior. La pesada tela negra cayó, revelando la malla más fina que había debajo. A través de ella, ahora podía distinguir la forma general de sus rasgos, aunque los detalles seguían ocultos. «Hace 14 meses», comenzó Clara, con voz distante. «Yo vivía en un pequeño pueblo de Kansas. Mi marido, Robert, dirigía un periódico. Tenía opiniones muy firmes sobre las compañías ferroviarias y su trato a los granjeros locales. Escribía editoriales, organizaba reuniones. Creía que las palabras podían cambiar las cosas». Hizo una pausa y llevó las manos a los alfileres que sujetaban el velo interior. Se le equivocaba. Las palabras solo lo convirtieron en un objetivo. Jacob permaneció en silencio, intuyendo que cualquier interrupción rompería su frágil compostura. Observó cómo ella quitaba un alfiler tras otro. Cada pequeño movimiento parecía requerir un enorme esfuerzo. Vinieron por la noche, 4 hombres contratados por el ferrocarril, aunque nunca pudimos demostrarlo. Incendiaron nuestra casa, la oficina del periódico. Robert intentó sacarnos, pero el humo. Se le quebró la voz. Nuestro hijo, Timothy, solo tenía 6 años. Murió en mis brazos mientras el pueblo veía cómo ardía nuestra vida. Se soltó el último alfiler y Clara levantó lentamente el velo. Jacob contuvo el aliento, aunque no por la razón que ella claramente esperaba. Sí, había cicatrices, una brutal red de ellas que se extendía desde la sien izquierda a través del cuero cabelludo, donde el fuego le había arrebatado el cabello y solo había dejado piel arrugada y descolorida. Pero lo que le impactó fue su rostro, incluso marcado por la tragedia. Era hermosa de una manera que no tenía nada que ver con la belleza convencional. Pómulos altos, mandíbula fuerte, ojos del color de las nubes de tormenta que enmascaraban un dolor profundo que él apenas podía comprender. Robert murió 3 días después a causa de sus quemaduras. Ella continuó, levantando la barbilla como si lo retara al apartar la mirada. Sobreviví, aunque hubo días en los que maldije a Dios por esa misericordia. La compañía ferroviaria nos ofreció comprar nuestras tierras por una fracción de su valor. Cuando me negué, se aseguraron de que nadie en la ciudad me empleara, me ayudara o siquiera me hablara. Me convertí en un recordatorio andante de lo que le sucedía a quienes se oponían al progreso.
Levantó las manos temblorosas y comenzó a quitarse lo que Jacob ahora se daba cuenta de que era una peluca, una de mala calidad, de pelo negro y áspero. Al quitársela, quedó claro el alcance total de sus lesiones. El fuego le había arrebatado la mayor parte de su cabello natural, dejando solo mechones marrones entre zonas de cuero cabelludo cicatrizado. Era impactante, sí, pero Jacob se encontró pensando más en el dolor que ella debía de haber soportado que en la repulsión que le producía su aspecto. Así que, como ve, señor Harlow, dijo Clara, de pie ante él con una inclinación desafiante de su cabeza cicatrizada, ha ganado su apuesta. La misteriosa viuda ha sido revelada. ¿Debo llamar al señor Watson para que recoja sus ganancias? ¿O necesita más pruebas de su victoria? La amargura en su voz sacó a Jacob de su atónito silencio. No, dijo con firmeza. No, esa no es Clara. Por favor, siéntese. Prefiero quedarme de pie. Entonces yo también me quedaré de pie. Jacob se levantó, moviéndose lentamente, como si se acercara a un caballo asustado. Lo que te pasó fue monstruoso. Esos hombres, la compañía ferroviaria, todo tu pueblo, ellos eran los monstruos, no tú. Clara se rió. Era el mismo sonido amargo que había emitido en la carreta. Bonitas palabras, señor Harlow, pero ambos sabemos cómo soy. Lo que soy, en el mejor de los casos, una curiosidad. En el peor, un horror. Mañana, cuando Buck Watson difunda la noticia, seré la comidilla de Redemption Creek, la viuda quemada que pensó que podía ocultar su vergüenza. La única vergüenza es la de aquellos que te hicieron daño, dijo Jacob, sorprendido por la vehemencia de su propia voz. Y Buck Watson puede irse al infierno. Los ojos de Clara se abrieron ligeramente. La apuesta fue una apuesta tonta, hecha por un tonto orgulloso. Jacob la interrumpió. Le pagaré a Watson su dinero y le diré que perdí, que mantuviste tu privacidad, como era tu derecho. No te creerá. Todo el pueblo sabrá que mientes para proteger esto. Ella señaló sus cicatrices con un gesto de autodesprecio. Jacob se acercó, lo suficiente como para ver cómo las pestañas que le quedaban proyectaban sombras en sus mejillas, las ligeras pecas en su nariz que el fuego no había tocado. Entonces que lo sepan, pero también sabrán que Jacob Harlow cumple su palabra, y mi palabra es que estás bajo mi protección. Cualquiera que tenga algo que decir sobre tu apariencia puede decírmelo primero a mí. Clara lo miró fijamente, escudriñando su rostro como si buscara el truco, el cruel remate de una broma elaborada. ¿Por qué?, susurró. ¿Por qué harías eso? Jacob consideró la pregunta. ¿Por qué, en efecto? El orgullo lo había llevado a hacer la apuesta, pero ahora lo impulsaba a algo completamente diferente. Quizás era la forma en que ella se había reído de la amarga broma de su marido, o cómo había hablado de su hijo, o simplemente el valor que le había llevado ponerse delante de él y soportar no solo sus cicatrices, sino también su historia. Porque has sobrevivido a cosas peores que las que esta ciudad puede ofrecerte, dijo finalmente. Y porque estoy cansado de ser el tipo de hombre que se gana la vida con la desgracia de las mujeres. Clara se dejó caer en la silla que él le había ofrecido, como si sus palabras hubieran cortado las cuerdas que la mantenían erguida. No le entiendo, señor Harlow. Jacob le corrigió con suavidad. Y no estoy seguro de entenderme a mí mismo en este momento. Pero sé que no te obligaré a nada. La habitación azul es suya todo el tiempo que la necesite. Ya resolveremos el resto sobre la marcha. La ciudad tendrá expectativas. Buck Watson tendrá expectativas. Déjeme ocuparme de Buck Watson. La voz de Jacob se endureció. Ya había tratado antes con hombres como Buck, hombres que encontraban entretenimiento en la humillación ajena. En cuanto a la ciudad, bueno, siempre encontrarán algo de lo que cotillear. La semana que viene será el escándalo de otra persona. Clara se tocó el cuero cabelludo lleno de cicatrices con timidez, pero luego pareció darse cuenta y bajó la mano. Debería volver a mi habitación. Esto es muy impropio. La decencia se esfumó en el momento en que pujé por ti en una subasta pública. Jacob dijo secamente. Pero sí, deberías descansar. Mañana probablemente será un día ajetreado. Clara se levantó y cogió su peluca y sus velos.
Jacob la observó, preparándose para volver a ocultarse, y sintió una punzada inesperada. No tienes que llevarlos aquí, en el rancho. Quiero decir, si no quieres. Ella se detuvo, sosteniendo la peluca en sus manos como si fuera un objeto inerte. Los he llevado durante tanto tiempo que no sé cómo vivir sin ellos. Quizás sea hora de recordar, sugirió Jacob en voz baja. Clara lo miró durante un largo momento y luego asintió con la cabeza una vez, con un pequeño movimiento incierto. Dejó los velos en su silla y se dirigió a la puerta, con la cabeza calva bien alta a pesar del temblor visible en sus hombros. Señor Harlow, Jacob, dijo, volviéndose, pase lo que pase mañana, gracias por escucharme, por verme como algo más que mis cicatrices. Todos tenemos cicatrices, respondió Jacob. Algunas son más visibles que otras. Después de que ella se marchara, Jacob se sentó en su silla, mirando fijamente los velos negros que ella había dejado atrás. La tela estaba desgastada en algunos lugares, cuidadosamente remendada, evidencia de un uso constante y de medios limitados. Pensó en la historia de Clara sobre una mujer que lo había perdido todo por la codicia y la violencia, que había sido expulsada de su hogar por el delito de estar casada con un hombre con principios. Afuera, un coyote aulló en la distancia y otro le respondió. La pradera estaba llena de depredadores y presas, cazadores y cazados. Clara había sido presa durante demasiado tiempo. Jacob decidió que si Buck Watson o cualquier otra persona quería burlarse de ella, se encontrarían con Jacob Harlow en su camino. Apagó la lámpara y volvió a la cama, pero el sueño seguía sin llegar. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Clara, marcado por cicatrices, pero inquebrantable, hermoso en su desafío. Había comenzado ese día como un hombre seguro de su lugar en el mundo, seguro de su reputación y su poder. Pero algo había cambiado a la luz de la lámpara de su dormitorio. Algo fundamental que aún no podía nombrar. Las estrellas comenzaban a desvanecerse cuando el cansancio finalmente se apoderó de él. Su último pensamiento consciente fue la peluca que Clara había llevado consigo como una carga que aún estaba aprendiendo a dejar atrás. Mañana, hoy, ahora traería sus propios desafíos. Buck Watson vendría a cobrar. El pueblo exigiría su entretenimiento. Y Clara tendría que decidir si seguir escondiéndose o salir a la luz. Pero por ahora, en la quietud previa al amanecer del rancho Double H, dos almas dañadas habían encontrado un momento inesperado de comprensión. No era amor, todavía no. Quizás nunca lo fuera, pero era un comienzo, frágil como un nuevo brote tras un incendio en la pradera, y tan decidido a sobrevivir como este. Las semanas siguientes en el rancho Double H desarrollaron un ritmo que sorprendió a todos, incluido el propio Jacob. Clara había dejado de llevar velos en el rancho, aunque seguía cubriéndose la cabeza con una sencilla cofia cuando trabajaba al aire libre. Los peones del rancho, tras el impacto inicial, se habían adaptado con la aceptación práctica de unos hombres que habían visto muchas dificultades. Si la nueva mujer del señor Harlow tenía cicatrices, bueno, eso era cosa suya y del señor. Jacob observaba desde el porche cómo Clara trabajaba en el huerto que había reclamado detrás de la cocina. El sol de última hora de la mañana resaltaba el mosaico de cicatrices y el cabello que le quedaba en la cabeza descubierta, mientras se inclinaba entre las hileras de plantas que luchaban por sobrevivir. María había protestado diciendo que cuidar el jardín era su trabajo, pero Clara había insistido en que necesitaba algo que hacer con las manos, algo que cuidar después de tanta muerte. Se ha salido con la suya con esas plantas, observó Tom Brennan, uniéndose a Jacob en el porche. Esa parcela no ha producido verduras decentes en 3 años, pero mira cómo están creciendo los tomates. Era cierto, bajo el cuidado de Clara, el jardín abandonado había comenzado a florecer. Ella había reorganizado las hileras, había comenzado un montón de compost que había escandalizado a María hasta que vio los resultados y, de alguna manera, había logrado dar vida a un suelo que parecía agotado. Ella sabe lo que hace, coincidió Jacob, incapaz de ocultar el orgullo en su voz. Tom le lanzó una mirada cómplice, pero sabiamente se guardó sus observaciones para sí mismo.
El capataz había estado allí la mañana en que Buck Watson vino a cobrar sus ganancias. Había visto a Jacob pagarle al hombre, mientras sostenía que había perdido la apuesta. La señorita Thornton había mantenido su privacidad, como era su derecho. Buck había ido insatisfecho, pero más rico, y la historia que se extendió por Redemption Creek era tan confusa que la gente no estaba muy segura de qué creer. La sequía está empeorando, dijo Tom, cambiando de tema a uno más seguro. Ayer perdí 2 cabezas más. Las encontré cerca de Miller's Creek, o lo que queda de él. El agua se ha reducido a un hilo. Jacob frunció el ceño, y su atención se desvió de Clara hacia la preocupación más inmediata de mantener vivo su ganado. El otoño había sido más seco de lo habitual, y el invierno se acercaba sin signos de alivio. Otros ganaderos ya estaban vendiendo el ganado al que no podían dar de beber, inundando el mercado y haciendo bajar los precios. Trasladaremos el rebaño al pastizal del norte, decidió. El pozo de allí todavía produce. Si esto sigue así, quizá tengamos que cavar uno nuevo en primavera. Un alboroto procedente del granero llamó su atención. Uno de los peones más jóvenes, Pete Morrison, retrocedía ante algo, con el rostro pálido. Clara se había levantado de su jardín y se protegía los ojos con la mano para ver qué estaba pasando. ¡Una serpiente!, gritó Pete. ¡Una serpiente de cascabel en el silo! Jacob se puso en marcha antes de decidir conscientemente hacerlo, justo detrás de él. Las serpientes de cascabel eran un peligro constante en el rancho, especialmente en tiempo seco, cuando buscaban la fresca sombra de los edificios. El silo de grano era especialmente peligroso. Un hombre que metiera la mano a ciegas podía ser fácilmente mordido antes de darse cuenta de que había una serpiente allí. Pero Clara llegó primero al granero. Sin dudarlo, cogió una azada de mango largo que estaba apoyada contra la pared y se acercó al silo con calma y determinación. «Señora Thornton, retroceda», gritó Jacob, pero ella ya estaba en movimiento, con movimientos precisos. Clara utilizó la azada para abrir completamente la tapa del silo, dejando al descubierto la serpiente de cascabel enroscada en su interior. El cascabel de la serpiente llenó el aire con su advertencia, pero Clara no se inmutó. Esperó, paciente como un cazador, hasta que la serpiente hizo su movimiento. Cuando atacó la azada, ella le inmovilizó la cabeza con un movimiento rápido y luego bajó la hoja con decisión. Toda la acción duró menos de 30 segundos. Clara dio un paso atrás, respirando con dificultad, con la serpiente muerta aún retorciéndose en el extremo de su herramienta. «Compruébalo siempre primero con un palo», le dijo a Pete, que la miraba con algo parecido al asombro. «A las serpientes les gustan los lugares oscuros y frescos en un clima como este». «¿Dónde aprendiste eso?», preguntó Jacob, impresionado a pesar suyo. Clara esbozó lo que podría haber sido una leve sonrisa. En Kansas, Robert era un inútil para cualquier cosa práctica. Bendito sea, alguien tenía que mantener a las serpientes fuera de la oficina del periódico. Se deshizo de la serpiente con la misma eficiencia práctica, lanzándola lejos de los edificios, donde no atraería a los carroñeros. Cuando se dio la vuelta, pareció sorprendida al ver que todos seguían mirándola. «¿No tienen trabajo que hacer?», preguntó con suavidad. Los trabajadores se dispersaron, pero Jacob oyó a Pete decirles a los demás: «¿Han visto eso? Fría como el agua en invierno. Ni siquiera parpadeó». «Lo has hecho muy bien», dijo Jacob cuando se quedaron solos. La mayoría de las mujeres habrían salido corriendo y gritando. «La mayoría de las mujeres no han tenido que valerse por sí mismas», respondió Clara, limpiando la hojarasca con un puñado de paja. Después de la muerte de Robert, no había nadie más que se ocupara de esas cosas. O aprendes o mueres de hambre, o te muerden y mueres. Así de simple. No había autocompasión en su tono, solo una aceptación pragmática. Jacob se encontró estudiando su rostro, observando cómo el sol resaltaba las pecas en las partes intactas de su piel, cómo sus ojos grises reflejaban destellos azules bajo la luz brillante. «¿Quieres venir conmigo a caballo esta tarde?», preguntó impulsivamente. «Tengo que comprobar el estado del agua en el pastizal norte,
y así podrás ver más del rancho. Clara dudó. No he montado a caballo desde hace mucho tiempo y no tengo ropa adecuada para ello. María puede arreglarte algo mío, dijo Jacob, entusiasmado con la idea. Y tenemos una yegua dócil que te tratará con amabilidad, a menos que prefieras no hacerlo. Él vio la lucha en su rostro, el deseo de normalidad, luchando contra el miedo a exponerse, a ser juzgada. Entonces ella levantó la barbilla en ese gesto que él estaba aprendiendo a interpretar como que había tomado una decisión. Me gustaría, dijo simplemente. 3 horas más tarde, cabalgaban por la pradera. Clara montaba con más habilidad de la que había afirmado tener. Llevaba unos pantalones modificados de Jacob y una de sus camisas. Su cabeza llena de cicatrices estaba cubierta por un sombrero de ala ancha que él había encontrado en el almacén. La ropa le quedaba holgada a su delgado cuerpo, pero parecía más cómoda con ella que con sus ropas de viuda. Al principio cabalgaron en un silencio agradable, con los únicos sonidos del crujir del cuero y el constante clop de los cascos sobre la tierra dura. El paisaje se extendía infinitamente en todas direcciones, con la hierba marrón ondulando como un océano seco bajo el viento persistente. Está tan vacío, observó Clara, pero su tono sugería aprecio más que miedo. En Kansas siempre había granjas, pueblos, algo en el horizonte. Aquí solo hay espacio. ¿Te molesta? No, es sincero. La tierra no finge ser otra cosa que lo que es. Se ajustó el sombrero cuando una ráfaga más fuerte amenazó con arrebatárselo. Son las personas las que complican las cosas con sus pretensiones y crueldades. Crearon una elevación y Jacob detuvo su caballo. Clara hizo lo mismo. Debajo de ellos, lo que debería haber sido un pastizal próspero mostraba los brutales efectos de la sequía. La hierba era escasa y marrón. El arroyo, normalmente fiable, se había reducido a una serie de charcos fangosos. Es peor de lo que dijo Tom, murmuró Jacob, calculando cuánto tiempo podrían abastecer sus pozos a todo el rebaño. ¿Qué vas a hacer? Trasladar el ganado, cavar nuevos pozos, rezar para que llueva. Giró su caballo hacia el lecho del arroyo. Lo mismo que siempre hacen los ganaderos, sobrevivir o hundirse. Desmontaron cerca de uno de los charcos que quedaban, dejando que los caballos bebieran mientras evaluaban la situación. Clara caminó por el lecho del arroyo, dejando huellas de sus botas prestadas en el barro agrietado. En Kansas, antes de que empezaran los problemas con el ferrocarril, Robert escribió sobre los granjeros que utilizaban molinos de viento para bombear agua de pozos profundos. Dijo pensativa. La tecnología está mejorando. Quizá valga la pena considerarlo. Jacob la miró con renovado interés. ¿Leíste sus artículos? Yo los edité, corrigió Clara. Robert tenía ideas brillantes, pero una ortografía terrible. También llevaba los libros, gestionaba las suscripciones y componía los tipos cuando nuestro impresor estaba borracho, lo cual era a menudo. Hizo una pausa y una sombra cruzó su rostro. Me encanta esa vida, las manchas de tinta, las prisas por sacar el periódico, la sensación de que las palabras pueden importar. Es una tontería, la verdad. No es una tontería, dijo Jacob con firmeza. Quizás sea peligroso al final, pero no es una tontería. Defender algo nunca lo es. Clara se volvió hacia él, con el sol de la tarde incidiendo con dureza sobre sus cicatrices, pero sin conseguir disminuir su creciente vitalidad. ¿Es eso lo que te dices a ti mismo sobre la subasta? ¿Que estabas defendiendo algo? No, admitió Jacob. Fue puro orgullo y demasiado whisky, pero ¿qué ha pasado después? Le costó encontrar las palabras. Quizá a veces hacemos lo incorrecto por razones equivocadas y accidentalmente encontramos algo correcto. Accidentalmente, repitió Clara, con un tono de diversión en su voz. ¡Qué romántico! Era la primera vez que la oía decir algo parecido a una burla, y eso le provocó una sensación cálida en el pecho. No se me dan bien los discursos bonitos, dijo, pero sé lo que veo. Has aportado algo al rancho. Clara, el jardín, la forma en que manejaste esa serpiente, la forma en que los peones ya te respetan. Incluso María admitió ayer que has mejorado su receta de encurtidos y ella no la había cambiado en 20 años.
He añadido eneldo, dijo Clara, pero sus mejillas se sonrojaron ligeramente ante el elogio. Solo eneldo. Volvieron a montar y continuaron su inspección, con la conversación fluyendo ahora con más facilidad. Clara hizo preguntas inteligentes sobre la ganadería, los derechos de agua y los precios del ganado. Entendía los números y comprendía las realidades económicas a las que se enfrentaba con la sequía. Era como hablar con otro ganadero en lugar de con una mujer, y Jacob se encontró compartiendo preocupaciones que normalmente se guardaba para sí mismo. El sol se inclinaba cuando regresaron al rancho. Mientras cabalgaban, un grupo de jinetes apareció en el horizonte, avanzando rápidamente hacia la ciudad, incluso a la distancia. Jacob reconoció el característico caballo gris del jinete que iba en cabeza. ¿Quiénes son?, preguntó Claire, al notar su repentina tensión. Ned Bartlett y su cuadrilla. Tienen una finca a unos 16 kilómetros al sur. En su mayoría son buenos hombres, pero Ned tiene mal genio cuando bebe. Los escritores cambiaron de dirección, girando para interceptarlos. La mano de Jacob se movió instintivamente hacia su rifle, aunque mantuvo el gesto casual. Al fin y al cabo, técnicamente, eran vecinos. Bueno, dijo Ned Bartlett cuando los grupos se encontraron. Jacob Harlow y su misteriosa mujer. Chicos, mirad bien. Esto es lo que se puede comprar hoy en día con $200. Jacob sintió que Clara se tensaba a su lado, pero su rostro permaneció impasible. Los otros jinetes, 4 en total, todos jóvenes y claramente ebrios, se rieron nerviosamente. «Buenas tardes, Ned», dijo Jacob con tono tranquilo. «¿Van al pueblo, muchachos? De hecho, vamos a gastar parte de nuestro dinero ganado con esfuerzo en mujeres que no se esconden bajo velos». Los ojos inyectados en sangre de Ned se fijaron en Clara. «Aunque supongo que has resuelto ese misterio, ¿no, Harlow? Dime, ¿mereció la pena? Elige tus próximas palabras con mucho cuidado». Jacob le interrumpió, bajando la voz hasta un peligroso silencio. Con mucho cuidado, las risas se apagaron. La mano de Ned se movió hacia su pistola, pero uno de sus hombres, un veterano llamado Cousins, le agarró del brazo. «Jefe, deberíamos irnos. Las chicas del Silver Dollar nos están esperando». Por un momento, la violencia flotó en el aire como el polvo antes de una tormenta. Entonces Ned soltó una risa fea y forzada. Claro, sin ánimo de ofender, Harlow. Solo estaba conversando. Señora. Se tocó el sombrero burlonamente ante Clara después de que se hubieran marchado. Clara soltó un suspiro que Jacob no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. «¿Eso ocurre a menudo? No volverá a ocurrir», dijo Jacob con severidad. «Hablaré con Ned cuando esté sobrio». «No lo hagas», dijo Clara con firmeza. «He visto lo que pasa cuando los hombres defienden el honor de las mujeres con violencia. Solo empeora las cosas. Deja que hablen. Las palabras ya no pueden hacerme daño». Pero Jacob supo que era mentira. Las palabras la habían expulsado de Kansas. Le habían arrebatado a su marido y a su hijo. La habían reducido a estar en un bloque de subastas. Las palabras podían ser tan mortíferas como las balas en las bocas adecuadas. Recorrieron el resto del camino en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. Cuando los edificios del rancho aparecieron a la vista, Clara volvió a hablar. «A pesar del señor Bartlett, ha sido agradable. Gracias por enseñarme la tierra. Volveremos a montar», dijo Jacob, convirtiéndolo en una promesa. «Quizá la próxima vez comprobemos los límites orientales. Hay un lugar desde donde se puede ver a 50 metros en un día despejado». «Me gustaría», dijo Clara, y esta vez su sonrisa llegó hasta los ojos. Mientras desmontaban en el granero, Jacob la observó caminar hacia la casa, moviéndose con nueva confianza en la ropa prestada. El encuentro con Bartlett había sido desagradable, pero no inesperado. Habría más encuentros como ese, más comentarios groseros y miradas hostiles. Pero Clara los había enfrentado con dignidad, tal como había enfrentado a la serpiente de cascabel, con calma, sensatez, sin miedo, o al menos aparentando no tenerlo. Lo que en el oeste era lo mismo. Tom salió del granero y tomó las riendas del caballo.
¿Cómo estaba el pastizal del norte? Seco como un hueso, respondió Jacob. Pero su mente no estaba en los problemas del agua. Estaba pensando en molinos de viento y periódicos, en una mujer que podía editar artículos y matar serpientes con la misma competencia, en la forma en que la luz de la tarde se había reflejado en su cabello y lo había hecho brillar como el cobre. Jefe, dijo Tom, ¿estás bien? Bien, dijo Jacob, volviendo a centrar sus pensamientos en asuntos prácticos. Mañana tendremos que trasladar el rebaño. Y Tom, envía a alguien a Cheyenne la semana que viene. Quiero saber más sobre esas bombas de molino de viento. La señora Thornton las mencionó. El rostro curtido de Tom esbozó una sonrisa cómplice. Sí, señor. Me pondré a ello inmediatamente. Mientras Jacob se dirigía a la casa, pudo oír a Clara y María en la cocina, sus voces mezclándose en lo que parecía una animada discusión sobre la conservación de verduras para el invierno. Sonidos domésticos normales que, de alguna manera, hacían que la gran casa se sintiera más como un hogar de lo que lo había sido en años. La sequía empeoraría antes de mejorar. Ned Bartlett causaría problemas. Buck Watson seguiría esparciendo su veneno en la ciudad. Pero por ahora, en este momento, el rancho Double H se sentía como un lugar donde las cosas dañadas podían volver a crecer, donde las cicatrices podían mostrarse abiertamente, donde incluso la tierra más seca podía rendirse ante el cuidado paciente. No era amor, todavía no. Pero, al igual que el jardín de Clara, algo estaba empezando a echar raíces. La noticia llegó en una fría mañana de noviembre, traída por un jinete que casi mata a su caballo para llegar al Double Lodge. Jacob estaba en el granero revisando un ternero enfermo cuando Tom Brennan irrumpió en la habitación. Su rostro estaba serio. Jefe, tiene que escuchar esto. Charlie acaba de llegar del pueblo. Ha habido asesinatos cerca de la frontera. Una familia de rancheros llamada Carter ha sido quemada viva. Los ojos de Tom se desviaron hacia la casa donde probablemente estaba trabajando Clara. Igual que lo que pasó en Kansas, Jacob se enderezó lentamente, sintiendo cómo se le helaba la sangre. Los mismos hombres, dice Charlie. Los supervivientes describieron a 4 jinetes. Uno de ellos tenía una cicatriz que le iba de la oreja a la mandíbula y hablaba con acento de Missouri. ¿Te suena? Sí. Clara había descrito esa cicatriz con doloroso detalle durante una de sus conversaciones nocturnas. El hombre que la había sujetado mientras veía morir a su familia. Luther Kane. Ella lo había llamado así, aunque dudaba que ese fuera su verdadero nombre. ¿A qué distancia? A 3 días a caballo, quizá 4. Pero jefe, si se dirigen al norte... Jacob ya se dirigía hacia la casa, con la mente a 1000 por hora. 3 días de distancia podían convertirse en 2 y luego en 1. La banda había permanecido tranquila durante más de un año, lo suficiente para que la gente esperara que se hubieran trasladado a territorios más fáciles. Pero hombres como esos no se retiraban, simplemente encontraban nuevas víctimas. Encontró a Clara en la cocina enseñando a Rosa, la sobrina de María, a hacer conservas correctamente. Ella levantó la vista al entrar él, y su sonrisa se desvaneció al leer su expresión. ¿Qué ha pasado? Jacob dudó. ¿Cómo se le dice a alguien que su pesadilla ha vuelto? Pero Clara no era una flor frágil a la que había que proteger de las duras verdades. Ha habido un ataque al sur de aquí, un rancho quemado, una familia asesinada. La descripción coincide con los hombres que... El tarro que Clara sostenía se le resbaló de los dedos y se rompió en el suelo. Rosa dio un grito ahogado, pero Clara se quedó paralizada, con el rostro descolorido. ¿A qué distancia? Su voz era apenas un susurro. A 3 días, quizá más, quizá menos. La mano de Clara se llevó al cuero cabelludo marcado por cicatrices, un gesto inconsciente que él había notado que hacía cuando estaba angustiada. Vienen hacia el norte, siguiendo los caminos del ganado, buscando ranchos aislados. Es lo que hacen, no lo sabemos con certeza. Sí, lo sabemos. La voz de Clara ganó fuerza y adquirió un tono cortante. Luther Kane no abandona un territorio hasta que lo ha exprimido hasta la última gota. Aquí hay demasiados ranchos rentables como para que los deje pasar. Miró directamente a Jacob, incluyendo este.
María había aparecido en la puerta, atraída por el estruendo. Echó un vistazo a sus caras y sacó a Rosa, murmurando que iba a comprobar la colada. «Tenemos que prepararnos», continuó Clara, moviéndose con repentina determinación. «¿Cuántos de vosotros sabéis disparar? Disparar de verdad, no solo ahuyentar lobos. 8, quizá 9. Tom es bueno. Pete está aprendiendo. Los hermanos Hendricks son buenos con los rifles. No es suficiente». Clara se acercó a la ventana y miró fijamente el tranquilo rancho. Atacan por la noche, suelen provocar incendios para crear el caos y disparan a cualquiera que salga corriendo. Necesitamos barriles de agua alrededor de todos los edificios, cubos de arena en los desvanes y más hombres. Jacob la vio transformarse de viuda tranquila a planificadora táctica y sintió una mezcla de admiración y preocupación. «Clara, tal vez deberías ir al pueblo. Quédate con nosotros». Ella se volvió hacia él. «Ya he huido antes. No volveré a huir». Además, dijo con amargura, ¿a dónde iría? ¿Quién en Redemption Creek daría cobijo a la viuda quemada? «Entonces nos quedaremos aquí», dijo Jacob. «Juntos». Algo cambió en la expresión de Clara. Un ablandamiento que le cortó la respiración. «Juntos», repitió en voz baja. Los días siguientes pasaron en una confusión de preparativos. Jacob envió jinetes a los ranchos vecinos, advirtiéndoles y pidiendo ayuda. Algunos prometieron venir si fuera necesario. Otros estaban demasiado preocupados por su propia protección. Ned Bartlett se rió en la cara de Tom, diciendo que Jacob se lo había buscado por dar cobijo a esa maldita mujer. Clara se lanzó a los preparativos defensivos con sombría eficiencia. Organizó a las mujeres, María, Rosa y las dos esposas de los peones del rancho, en una unidad médica, enseñándoles cuidados básicos para heridas. Había visto morir a demasiadas personas por lesiones tratables mientras esperaban a un médico que llegaba demasiado tarde. También reveló otra sorpresa por las tardes. Sacó una vieja Colt 45 que había sido de su marido y practicó detrás del granero. Sus primeros disparos fueron descontrolados, pero para la tercera tarde acertaba más de lo que fallaba. «Robert intentó enseñarme», le explicó a Jacob mientras él la observaba recargar. Era demasiado orgullosa y decía que las damas no necesitaban disparar después de que él muriera. «Aprendí lo contrario, pero no he practicado en meses». «Lo estás haciendo bien», dijo Jacob, ajustando ligeramente su postura. «No aprietes el gatillo bruscamente. Apriétalo como si estuvieras presionando una flor». Clara lo miró. «¿Te parezco a alguien que prensa flores? Tú las cultivas. Es el mismo principio». Volvió a disparar. Esta vez acertó en la botella que habían colocado en un poste de la valla. Una pequeña sonrisa de satisfacción se dibujó en su rostro. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Jacob mientras ella recargaba. «Aquella noche en Kansas, dijiste que te retuvieron y te obligaron a mirar. ¿Cómo sobreviviste?». La mano de Clara se detuvo sobre el arma. Durante un largo momento, pensó que ella no respondería. Entonces Luther Kane dijo, «Era demasiado guapa para desperdiciarme. Iba a hacerlo después de acabar con la casa, pero el fuego se propagó más rápido de lo que esperaban. Una viga en llamas cayó entre nosotros. Para cuando la rodearon, la mitad del pueblo había llegado. Huyeron. Ella volvió a levantar el arma. Él prometió que algún día me volvería a encontrar, que terminaría lo que había empezado. Primero tendrá que pasar por encima de mí». Clara bajó el arma y lo miró con esos ojos gris tormenta. «¿Por qué, Jacob? ¿Por qué te importa lo que me pase? No soy la mujer que creías estar comprando en esa subasta. Estoy marcada, dañada, atrayendo el peligro a tu puerta». Jacob luchó por encontrar palabras para expresar sentimientos que él mismo no comprendía del todo. «Quizás porque eres lo primero auténtico que he encontrado en años. Sin fingimientos, sin juegos, solo fuerza y supervivencia». Y se detuvo, luego siguió adelante. «Y tú haces que este lugar vuelva a sentir vivo». El rancho tenía éxito antes, pero estaba vacío. Ahora parece un lugar que vale la pena defender. Clara estudió su rostro, buscando algo.
Lo que fuera que encontró pareció satisfacerla. Levantó el arma y volvió a disparar. Otro tiro perfecto en la cuarta noche. Cuando terminaron de cenar, uno de los guardias nocturnos llegó a caballo a toda prisa. ¡Vienen jinetes!, gritó. Desde el sur. El rancho estalló en un caos organizado. Clara corrió a por sus suministros médicos mientras Jacob y sus hombres tomaban posiciones defensivas. Las mujeres y los niños fueron trasladados al sótano de piedra, el lugar más seguro en caso de incendio. Clara se negó a ir, apostándose en una ventana del piso de arriba con su pistola y un rifle que Jacob le había dado. Esperaron, minutos tensos que se alargaban como los nuestros. Entonces, la voz de Tom gritó, «¡Bajen las armas! ¡Son los Henderson!». Efectivamente, Bill Henderson y sus 3 hijos entraron en el patio, todos armados. «Oímos que quizá necesitarían ayuda», dijo Bill simplemente. «Mi Mary está en casa con la escopeta y nuestro hijo menor. Pensamos que os vendrían bien más armas». Durante la siguiente hora fueron llegando otros. No muchos, quizás 6 hombres más, pero más de los que Jacob esperaba. Incluso Krusty Ed Paulson, del rancho vecino, apareció refunfuñando sobre los tontos que no sabían manejar sus propios problemas, pero aún así tomó su posición. Clara apareció junto a Jacob mientras él organizaba a los defensores. Quizá no vinieran esa noche. Quizá esperaran, observaran, buscaran puntos débiles. «Entonces nosotros también esperaremos», respondió Jacob, «el tiempo que sea necesario». Pero no tuvieron que esperar mucho. Cerca de la medianoche, con una luna creciente que proporcionaba la luz justa para ver las sombras, comenzó el ataque. Empezó con flechas incendiarias que atravesaban la oscuridad dirigidas al granero de heno. Pero la preparación de Clara dio sus frutos. Los hombres estaban listos con cubos de agua, apagando las llamas antes de que pudieran propagarse. Luego vinieron los disparos, los destellos de los cañones iluminando la noche desde 4 posiciones diferentes. «Están tratando de flanquearnos», gritó Tom, disparando a los destellos. Jacob coordinó la defensa, moviendo a los hombres para hacer frente a cada amenaza. Los Henderson demostraron su valía, eliminando a los atacantes con disparos cuidadosos. Pero el enemigo también era hábil y utilizaba la cobertura y la oscuridad a su favor. Entonces Jacob lo oyó. El abrigo de Clara disparando sin cesar desde la ventana superior. Levantó la vista y la vio recortada contra la luz de la lámpara, tranquila y metódica. Un grito procedente de cerca del corral le indicó que había dado en el blanco. La batalla se prolongó durante lo que parecieron horas, pero probablemente fue menos de una. Entonces, tan repentinamente como había comenzado, los disparos cesaron. En la relativa calma, una voz gritó, áspera, burlona, teñida de ese acento de Missouri. Clara lo había descrito. «Jacob Harlow, envía a la mujer y nos iremos pacíficamente. Tienes 1 minuto para decidir». Luther Kane. Tenía que ser él. Jacob estaba a punto de responder cuando la voz de Clara resonó desde arriba. Clara y desafiante. «Luther Kane, asesinaste a mi familia, quemaste mi casa, destruiste mi vida. Ven a por mí tú mismo, si no eres el cobarde que recuerdo». Una risa áspera le respondió. «Vaya, vaya, la guapa mujercita del periodista. Parece que el fuego no mejoró tu aspecto, en absoluto. Por lo que he oído, 1 minuto. Harlow, vete al infierno». Jacob rugió en respuesta. «¿La quieres? Tendrás que pasar por encima de todos nosotros. Que así sea». El ataque se reanudó con renovada furia. Esta vez, los hombres de Kane se concentraron en la casa. Intentaban romper las defensas. Jacob oyó ventanas rompiéndose, hombres gritando, el continuo ladrar de los disparos. Entonces Clara gritó. Sin pensarlo, Jacob abandonó su posición y corrió hacia la casa. La encontró luchando con un hombre que había entrado por la ventana. No era Kane, sino uno de sus hombres. El arma de Clara estaba descargada. Derribada, el atacante la tenía inmovilizada. Levantó una mano para golpearla. Jacob le dio un culatazo en la sien y el hombre cayó al suelo. Clara se apartó, jadeando,
con su pulcro moño ahora despeinado y revuelto. «Detrás de ti», jadeó. Jacob se giró y disparó instintivamente. Otro atacante cayó por la ventana. Afuera, los disparos se estaban volviendo esporádicos. Oyó a Tom gritando órdenes. Alguien pedía ayuda médica. «¿Estás herida?», preguntó Jacob, ayudando a Clara a ponerse en pie. «No, estoy...». Ella abrió mucho los ojos. «Jacob, estás sangrando». Él miró hacia abajo, sorprendido al ver la sangre extendiéndose por su camisa. La adrenalina había enmascarado el dolor, pero ahora le golpeaba como un martillo. Le habían disparado, probablemente cuando se giró para disparar. La habitación daba vueltas ligeramente. «No es grave», mintió, incluso cuando sus rodillas se doblaron. Clara lo sujetó con una fuerza sorprendente para su tamaño. «No te atrevas», dijo con fiereza. «No te atrevas a morir, Jacob Harlow. Ahora no». Lo último que vio antes de que la oscuridad lo envolviera fue el rostro de Clara. Sus cicatrices se destacaban a la luz de la lámpara. Las lágrimas le corrían por las mejillas mientras presionaba sus manos contra la herida y gritaba pidiendo ayuda. Clara cabalgó con fuerza en la oscuridad previa al amanecer, con el sombrero prestado calado hasta los ojos para protegerse del viento gélido que soplaba a sus espaldas. El rancho Double H se hacía más pequeño con cada estruendoso galope. Se había marchado mientras Jacob dormía intranquilo, con la herida curada, pero con fiebre. María lo cuidaría. Tom protegería el rancho. Pero Clara tenía que enfrentarse a su propio juicio. El ataque había fracasado. Luther Kane y 2 de sus hombres habían escapado en la noche, dejando atrás a 2 compañeros muertos. Los defensores habían resistido, pero a un alto precio. La herida de Jacob, aunque no era mortal si se atendía adecuadamente, había sacudido algo en Clara al ver cómo la sangre se le escapaba entre los dedos y oír su respiración entrecortada. Había tomado una decisión. No más huidas, no más esconderse, no más dejar que otros pagaran por su supervivencia. Sabía a dónde iría Kane. En sus meses de viudez, había seguido obsesivamente sus movimientos, recopilando información de viajeros y periódicos. Había un campamento minero abandonado en las colinas, a 32 kilómetros al norte, el escondite perfecto para hombres que necesitaban pasar desapercibidos. Kane era predecible en su crueldad, pero también en sus hábitos. El paisaje cambió cuando subió a las colinas. Los matorrales dieron paso a pinos dispersos y rocas expuestas. El alcalde Jacob le había dado a Buttermilk un caballo firme y seguro, que recorría el terreno accidentado sin quejarse. Clara había llevado provisiones, armas y algo más. El diario que había llevado desde la muerte de Robert, lleno de toda la información sobre Kane y su banda. También llevaba las palabras de Jacob en su corazón. «Eres lo primero auténtico que he encontrado en años». El sol salía cuando llegó a Skeleton Ridge, con vistas al campamento abandonado. El humo de la leña se elevaba desde lo que en su día había sido el edificio principal. Clara contó los caballos, 3, incluido el característico Pinto de Kane. Bien, estaban todos allí. Clara ató a Buttermilk en un bosquecillo de pinos, revisó sus armas, la Colt, un rifle y un cuchillo que había cogido de la cocina. No era mucho contra 3 asesinos endurecidos, pero ella tenía algo que ellos no tenían. Nada que perder. O eso había pensado antes de Jacob. Ahora apartó ese pensamiento. Si empezaba a pensar en lo que le esperaba en el rancho, en la vida que estaba empezando a imaginar, perdería el valor, moviéndose con cuidado, utilizando las habilidades aprendidas de una mujer pony que había trabajado en una granja vecina en Kansas. Clara se acercó sigilosamente al campamento. Los hombres estaban discutiendo. Podía oír sus voces elevadas en el aire de la montaña. «Nunca deberíamos haber ido a por ese rancho», dijo uno. «Harlow tenía demasiados hombres. Cierra la boca, Collins». La voz de Kane, áspera por la ira y el agotamiento. «Volveremos a atacarlos cuando no se lo esperen». «¿Con qué hombres? Baxter y Slim están muertos. Entonces conseguiremos más hombres. Siempre hay muchas almas desesperadas dispuestas a unirse por dinero fácil». Clara se colocó detrás de un grupo de rocas,
comprobando las líneas de visión. Lo inteligente sería esperar y eliminarlos uno a uno a medida que se separaran, pero lo inteligente no había salvado a Robert ni a Timothy. Lo inteligente no había detenido sus pesadillas. Se puso de pie. Apuntó con el rifle hacia la puerta. Luther Kane, mírame como un hombre. La discusión se detuvo por un momento. Nada se movió. Entonces Kane salió, con la mano cerca de su arma, pero sin desenfundarla. La cicatriz que ella recordaba era más prominente a la luz del día. Una fea cuerda de tejido que le torcía la boca en una mueca permanente. «Vaya, vaya, la viuda quemada viene de visita». Sus ojos la recorrieron, fijándose en la ropa de hombre y el rifle firme. «¿Te envía Harlow o vienes por tu cuenta?» «Por mi cuenta, siempre por mi cuenta. ¿Dónde está tu hombre? He oído que recibió una bala por ti». Kane sonrió, cruel y cómplice. «Siempre lo hacen, ¿no? Ahora tu marido, Harlow, eres como una maldición, mujer. Todo lo que tocas se quema». Las palabras dieron en el blanco, pero Clara mantuvo el rifle firme. «La única maldición aquí eres tú. Mataste a mi familia, destruiste mi hogar. Esto termina hoy». Kane se rió. «¿Crees que puedes con los tres? Collins, Murphy, tenemos compañía». Los otros dos hombres aparecieron, dispersándose lentamente. La evaluación militar de Clara tomó nota de sus posiciones, la forma cuidadosa en que se movían. No eran matones comunes, eran asesinos experimentados. Es una pena. Kane continuó conversando. Sus manos aún flotaban cerca de su arma. «Podrías haber tenido una vida agradable con ese ranchero. Ella te quiere a pesar de...» señaló su cabeza. «Bueno, a pesar de todo, pero tenías que venir en busca de sangre. Tú viniste primero al rancho», le recordó Clara. «Son negocios, nada personal. El ferrocarril paga bien por eliminar ciertos obstáculos. Tu marido era uno de ellos, estos ganaderos que poseen tierras de primera calidad u otros». La sonrisa de Kane se amplió. «Aunque admito que habría sido un placer terminar lo que empecé contigo». Clara vio cómo la mano de Murphy se crispaba y reaccionó instintivamente. Su rifle disparó, alcanzando a Murphy en el hombro y haciéndole girar. Entonces todo sucedió a la vez. Kane desenfundó a la velocidad del rayo, pero Clara ya se estaba moviendo, lanzándose detrás de las rocas mientras las balas silbaban por encima de su cabeza. Collins disparó desde su izquierda, obligándola a buscar un mejor refugio. Su rifle estaba vacío. No había tiempo para recargar. Sacó la pistola de Robert, cuyo peso le resultaba familiar en la mano. Murphy estaba en el suelo, pero no fuera de combate, disparando con su brazo bueno. Una bala tiró de la manga de Clara. Otra hizo saltar chispas de las rocas a pocos centímetros de su cara. Ella respondió al fuego, obligando a Collins a agacharse. Entonces Kane se movió, rodeándola para flanquearla. Clara se dio cuenta con fría claridad de que había caído en una trampa que ella misma había tendido. 3 contra 1, incluso con Murphy herido, era una situación imposible. La cara de Jacob pasó por su mente. No sus rasgos atractivos, sino la forma en que la había mirado aquella noche en su habitación, viendo más allá de las cicatrices a la mujer que había debajo. Había encontrado algo por lo que valía la pena vivir, solo para tirarlo por la borda en nombre de la venganza. No, no era venganza, era justicia. Clara salió de su escondite, disparando mientras corría. Collins maldijo, agarrándose la pierna. El disparo de Kane le quitó el sombrero. Estaba tan cerca que sintió el calor. Se lanzó al suelo, rodó y se levantó disparando. La pistola hizo clic, estaba vacía. Kane estaba a 3 metros de distancia. Su arma apuntaba hacia ella. «Igual que en Kansas», dijo, «excepto que esta vez no hay ninguna viga en llamas que te salve». Clara miró fijamente el cañón de su arma, esperando el final. En cambio, oyó el sonido de cascos. Muchos cascos. Kane abrió mucho los ojos. Se giró hacia el sonido y Clara no desperdició la oportunidad. Se abalanzó sobre él, con el cuchillo de cocina en la mano. Cayeron juntos, rodando por el suelo. Kane era más fuerte, pero Clara tenía desesperación y furia. El cuchillo dio en el blanco, deslizándose entre sus costillas.
Los ojos de Kane se abrieron con sorpresa, luego con furia. Luego, nada. Clara rodó lejos, jadeando mientras los jinetes entraban a trompicones en el campamento. Tom Brennan los lideraba con Pete y los hermanos Hendricks. Y allí, pálido pero erguido en su silla de montar, estaba Jacob. Clara. Se bajó del caballo antes de que se detuviera por completo, atrapándola cuando sus rodillas se doblaron. Maldita mujer tonta. Maldita tonta hermosa y valiente. Se supone que deberías estar en la cama. Lo conseguí. La fiebre bajó 1 hora después de que te fueras. María me dijo que habías cogido suero de leche y provisiones. Sus manos enmarcaron su rostro, con los pulgares suaves sobre sus mejillas. ¿Creías que te dejaría enfrentarte a ellos sola? No podía permitir que nadie más muriera por mí. Nadie muere por nadie. Tom interrumpió. Al examinar la escena, Murphy y Collins estaban inconscientes, pero ninguno de los dos herido de muerte. Kane yacía inmóvil, con el cuchillo de Clara clavado en el pecho. Aunque parece que has hecho un buen trabajo por tu cuenta. Se ha acabado, dijo Clara con asombro. Está realmente muerto. Se ha acabado, confirmó Jacob, atrayéndola hacia él. Ella podía sentir su corazón acelerado, igual que el suyo. Vuelve a casa, Clara. Vuelve a casa. Hogar. La palabra rompió algo dentro de ella. Una vez había tenido un hogar, lo había perdido por culpa de la violencia y la codicia, pero tal vez, solo tal vez, podría volver a tener uno. El viaje de vuelta fue confuso. Jacob insistió en que ella montara con él, dejando a Tom con Buttermilk. Clara no protestó, demasiado agotada para mantener su habitual independencia. Se quedó dormida contra el pecho de Jacob, despertándose solo cuando llegaron a la última cuesta antes del rancho. La doble H se extendía ante ellos bajo el sol de la tarde. María estaba de pie en el porche, con Rosa a su lado. Algunas de las familias de los peones se habían reunido, ya que se había corrido la voz. Mientras se acercaban, Clara esperaba juicio, miedo, rechazo. En cambio, María se apresuró a acercarse mientras Jacob la ayudaba a desmontar. Señora Clara, está herida. No, soy Clara, se tambaleó y María la sujetó por el otro brazo. Está agotada, dijo Jacob. Y en estado de shock, Luther Kane está muerto. María se santiguó. Bien. Ese. Tenía el diablo dentro. Venga, señora, le prepararemos un baño en la cama. Pero Clara se soltó y se puso de pie por su propio pie, a pesar de que le temblaban las piernas. La gente reunida la miraba fijamente, observando sus ropas rasgadas, la sangre en sus manos, el enmarañado de su cabeza llena de cicatrices, donde le habían disparado y le habían volado el sombrero. Yo traje la violencia a este lugar, dijo con voz clara. Mi pasado, mis problemas. Tenías todo el derecho a rechazarme. Pero no lo hiciste. Te quedaste con nosotros. Luchaste con nosotros. Te lo agradezco. El viejo Ed Paulson escupió jugo de tabaco. Demonios, mujer. Hemos estado luchando contra una cosa u otra desde que llegamos aquí. La sequía, los indios, los cuatreros, ahora los forajidos. Al menos esta vez tuvimos aviso. Miró a Jacob. Tu mujer tiene agallas. Harlow, no la dejes escapar. Eso pienso, dijo Jacob en voz baja. La multitud se dispersó. La gente regresó a sus hogares y a su trabajo. La vida en la frontera no se detuvo mucho tiempo, ni siquiera ante un drama tan intenso. María finalmente consiguió llevar a Clara al interior, murmurando algo sobre agua caliente y vendas limpias. 1 hora más tarde, bañada y con un camisón limpio, Clara se sentó en la cocina mientras María le curaba varios rasguños y cortes que ni siquiera había notado. Jacob se sentó frente a ella, con su propia herida recién vendada, mirándola con una expresión que ella no lograba descifrar. Dilo, exigió Clara finalmente. Sea cual sea la reprimenda que tengas pensada, solo dilo. No es una reprimenda, dijo Jacob, estirando el brazo sobre la mesa y tomándole la mano. Solo una pregunta. ¿Por qué fuiste realmente tras ellos? Clara consideró mentir, pero estaba demasiado cansada para fingir, porque no podía soportar la idea de perderte, de ver morir a otro buen hombre por mi culpa.
Pensé que si me enfrentaba a ellos sola, al menos la única vida en peligro sería la mía. Y no pensaste que yo sentiría lo mismo, que perderte sería más fácil para mí. La simple honestidad de la pregunta la desarmó. Las lágrimas que había contenido durante 14 meses finalmente brotaron. Grandes sollozos entrecortados que sacudieron todo su cuerpo. Jacob se acercó a la mesa en un instante y la abrazó. Lo siento, jadeó. Lo siento mucho por la subasta, por el peligro, por todo. Calla. La voz de Jacob era áspera por la emoción. Me salvaste la vida durante ese ataque. Te enfrentaste a tus demonios y ganaste. No tienes nada de qué disculparte. María salió silenciosamente de la habitación, dejándolos a solas. Clara lloró hasta que no le quedó nada. Años de dolor, miedo y rabia finalmente encontraron su liberación. Durante todo ese tiempo, Jacob la sostuvo firme y estable como las montañas. Cuando finalmente se calmó, él volvió a hablar. Sé que empezamos mal. La subasta, la apuesta, todo. Pero en algún momento del camino, todo salió bien. Tú te convertiste en lo correcto, esencial como el agua en esta sequía, lo que mantiene vivo todo lo demás. Clara se apartó para mirarlo. Sus ojos grises estaban serios. Sinceramente, Jacob, no se me dan bien las palabras bonitas, Clara, pero sé lo que quiero. Quiero que te quedes. No porque haya comprado tu contrato, no porque no tengas otro sitio a donde ir, sino porque este lugar no es un hogar sin ti. Yo no estoy en casa sin ti. Todavía tengo cicatrices, dijo ella en voz baja. Todavía estoy rota en lugares que quizá nunca sanen. Todos tenemos cicatrices. Algunas se ven más que otras. Él le acarició suavemente la cara, recorriendo con los dedos la línea donde las cicatrices de las quemaduras se unían con la piel sin marcas. Eres hermosa, Clara Thornton. Hermosa y valiente y demasiado terca para tu propio bien. Quédate. Ayúdame a construir algo aquí, algo que valga la pena. Clara pensó en Kansas, en todo lo que había perdido. Luego pensó en el jardín que crecía detrás de la cocina, en la aceptación de María, en los peones del rancho que habían arriesgado sus vidas para defenderla, en este hombre que la había seguido a caballo con una herida de bala apenas cerrada, que la veía tal como era y la quería de todos modos. Está bien, susurró. Me quedaré. La sonrisa de Jacob era como el amanecer después de la noche más larga. Entonces la besó, con ternura y promesas. Y Clara sintió que algo que creía muerto para siempre volvía a la vida. No solo el deseo, aunque eso también estaba ahí. La esperanza, la emoción más peligrosa de todas, y la más necesaria. Afuera se acumulaban nubes de tormenta en el horizonte. La sequía terminaría pronto, trayendo la lluvia que la tierra necesitaba desesperadamente. Pero dentro de la cocina del rancho Dubler, dos almas heridas ya habían encontrado su salvación el uno en el otro. Luther Kane estaba muerto. El pasado estaba enterrado. Y mañana, pensó Clara mientras Jacob la abrazaba, mañana por fin podrían empezar a construir un futuro que valiera la pena. La tormenta que se había estado formando en el horizonte finalmente estalló 3 días después del enfrentamiento de Clara con Kane. Los truenos retumbaban en las llanuras como fuego de artillería y la lluvia caía en cortinas que convertían el suelo polvoriento en barro en cuestión de minutos. Pero esta no era la suave salvación que necesitaba la tierra azotada por la sequía. Era la furia de la naturaleza desatada. Clara se asomó a la ventana del estudio de Jacob y observó cómo los relámpagos iluminaban el rancho con destellos blancos. Detrás de ella, Jacob trabajaba en su escritorio, calculando las pérdidas causadas por la sequía y el reciente ataque. Habían desarrollado un ritmo tranquilo en los días transcurridos desde la muerte de Cain. Silencios cómodos, comidas compartidas, el gradual entrelazamiento de dos vidas. El arroyo se desbordará, observó ella, al ver cómo el agua corría por torrentes donde no había fluido en meses. Deberíamos trasladar el ganado del pastizal más bajo. Jacob levantó la vista, apreciando, como siempre, su mente práctica. Ya envié a Tom y a los chicos a ocuparse de eso. Están llevando el rebaño a un terreno más alto. Otro trueno sacudió la casa. A lo lejos, Clara podía ver linternas balanceándose
mientras los peones del rancho trabajaban para asegurar todo lo que pudiera ser arrastrado por el agua. Entonces, atravesando el ruido de la tormenta, llegó un sonido que le heló la sangre. Disparos que venían del pueblo, dijo Jacob, ya buscando su rifle. Más disparos, rápidos y desesperados. Clara agarró su propia arma. Desde el ataque, había decidido tenerla siempre a mano. Algo va mal. No son disparos de celebración. Pete Morrison irrumpió por la puerta, empapado y con los ojos desorbitados. Los jinetes del jefe vienen del pueblo. Dicen que es la banda de Kane. Lo que queda de ella. Están atacando, vengando a Luther. A Clara se le encogió el corazón. Había matado a Kane, pero se había olvidado de los demás miembros de su banda que no estaban en el campamento minero. Por supuesto, querrían sangre por sangre. ¿Cuántos?, preguntó Jacob, ya en movimiento. 8, quizá 10. Primero atacaron el banco, luego el salón. El sheriff está muerto. Están disparando a cualquiera que se interponga en su camino. La voz de Pete se quebró. Dicen que quieren a la mujer que mató a su líder. Arma a todos los hombres, ordenó Jacob. Prepara posiciones defensivas. Quieren traer la lucha aquí. Estaremos preparados. Pero Clara ya se dirigía hacia la puerta. No, no quiero que muera más gente por mi culpa. Iré al pueblo. Me enfrentaré a ellos allí. Jacob la agarró del brazo. Ni lo sueñes. Ya hemos hablado de esto, Clara. Nos mantenemos unidos. El pueblo no se merece esto. Ella se soltó, con angustia en su voz. Son personas inocentes las que están muriendo. La esposa del banquero, la maestra, personas que nunca le hicieron daño a nadie. No puedo tener más sangre en mis manos. No es tu sangre la que debes cargar, dijo Jacob con firmeza. Te defendiste de un asesino. Estos hombres eligen la violencia. Es culpa de ellos, no tuya. A través de la lluvia se oían más ruidos, gritos de caballos, el resplandor lejano del fuego. La banda no venía al rancho. Estaban destruyendo el pueblo, tratando de sacar a Clara. Entonces iremos a por ellos. Clara decidió. Todos nosotros. El pueblo ayudó a defender el rancho. Ahora le devolvemos el favor. Jacob estudió su rostro. Luego asintió. Tom, reúne a los hombres. Cabalgaremos hacia el pueblo. En cuestión de minutos, estaban montados y cabalgando a través de la tormenta. Clara nunca había visto una lluvia como esa. Había convertido el camino familiar en un río de barro. La visibilidad era casi imposible. Los relámpagos iluminaban por instantes la escena infernal que se extendía ante ellos. Redemption Creek estaba en llamas. A pesar de la lluvia, varios edificios ardían. Los atacantes habían utilizado aceite de carbón, asegurándose de que los incendios resistieran los intentos de la naturaleza por apagarlos. Había cadáveres en la calle. Los habitantes del pueblo se apiñaban en las puertas, temerosos de huir o luchar. Allí, Tom señaló el salón, donde los destellos de los cañones indicaban un tiroteo en curso. Se dividieron. Jacob condujo a la mitad de los hombres hacia el salón, mientras que Clara llevó a los demás para flanquear por detrás. Ella chapoteaba por las calles embarradas. La pistola Colt de Robert se mantenía firme en su mano, a pesar de la lluvia que le corría por la cara. Una figura salió tambaleando de un callejón, uno de los hombres de Kane. Ella lo reconoció por los carteles de "Se busca". Él la vio, levantó su arma, pero Clara fue más rápida. El Colt ladró una vez y él cayó de bruces en el barro. «Ya es uno», murmuró ella, avanzando. La escena en el salón era caótica. Varios habitantes del pueblo se habían atrincherado en el interior, intercambiando disparos con los miembros de la banda que se habían refugiado detrás de abrevaderos y carros. Clara pudo ver a Buck Watson entre los defensores. Incluso ese tonto había encontrado valor cuando su pueblo se vio amenazado. «¡Murphy!», gritó una voz. Uno de los miembros de la banda, un hombre delgado con ojos crueles. «La tengo. La mujer quemada está aquí». Clara se lanzó al suelo cuando las balas rasgaron el aire donde ella había estado. Rodó, se levantó, disparó y obligó al hombre a volver a ponerse a cubierto. Pero ahora sabían que ella estaba allí, el objetivo principal. Clara Thornton, una nueva voz, autoritaria y fría.
La nueva líder de la banda, supuso. Mataste a Luther Kane. Ahora quemaremos tu nueva ciudad como tú quemaste Kansas. Yo no quemé Kansas, gritó Clara, sorprendiéndose a sí misma con la firmeza de su voz. Sobreviví, igual que esta ciudad sobrevivirá a vosotros. Cambió de posición rápidamente, sabiendo que apuntarían a su voz. Bien, que se centren en ella mientras Jacob y los demás se colocan en posición. La batalla se libraba en las calles. La lluvia y el humo de las armas crearon una niebla infernal, iluminada por los relámpagos y los destellos de los cañones. Clara perdió la cuenta de cuántos disparos había hecho, de cuántas veces había evitado por poco la muerte. Su mundo se redujo a la supervivencia. Moverse, disparar, recargar, repetir. Entonces vio su oportunidad. 3 miembros de la banda se habían atrincherado en la caballeriza, utilizándola como bastión para inmovilizar a los defensores. Pero Clara conocía esa caballeriza. Había ayudado a dar a luz a un potro allí la semana anterior. Había una tabla débil en la pared trasera. Moviéndose con cuidado, dio la vuelta. La tabla cedió bajo la presión y se deslizó dentro. Los 3 hombres estaban concentrados en la entrada principal, disparando sin cesar a todo lo que se movía. Clara tenía un tiro claro a los 3. Por un momento, dudó. Esos hombres eran asesinos. Sí, pero dispararles por la espalda. Uno de ellos se rió con una risa fea y áspera. ¿Has visto la cara de esa mujer cuando le he disparado a su marido? No tiene precio. La vacilación de Clara desapareció. Disparó 3 veces, rápida y precisa. 2 hombres cayeron inmediatamente. El tercero giró, herido, tratando de apuntar con su arma. Jacob apareció en la puerta, terminando lo que Clara había empezado. «¡Detrás de ti, Jacob!», gritó. Clara se volvió y vio a otro miembro de la banda que la había seguido a través de la tabla suelta. Levantaba su arma, con el dedo en el gatillo. El tiempo se ralentizó. Ella sabía con fría certeza que no podía moverse lo suficientemente rápido. El disparo fue increíblemente fuerte en ese espacio cerrado. Clara esperó el impacto, el dolor. En cambio, el hombre se desplomó hacia adelante. Detrás de él estaba Sarah Mills, la viuda de la subasta, sosteniendo una escopeta humeante con manos temblorosas. «Nos defendiste en el rancho», dijo Sarah simplemente. «Te devuelvo el favor». La batalla estaba cambiando. Los habitantes del pueblo, envalentonados por la llegada de los luchadores del rancho, se unieron a la refriega. Los miembros restantes de la banda, al darse cuenta de que habían perdido la ventaja de la sorpresa y el número, intentaron huir. «¡No dejéis que escapen!», gritó alguien. «¡Volverán!». Fue Pete quien puso fin a todo. El joven ranchero de apenas 20 años se situó en medio de la calle principal, mientras los 3 últimos miembros de la banda intentaban escapar a caballo. Su rifle disparó 3 veces. 3 sillas de montar quedaron vacías. Se hizo el silencio, solo roto por la lluvia y los gemidos de los heridos. Clara se quedó en la puerta del establo, repentinamente consciente de una docena de pequeñas heridas, cortes, moretones y un rasguño en el hombro que sangraba sin parar. Clara. Jacob estaba a su lado, comprobando con las manos si tenía heridas graves. «¿Estás herida?» «Estoy bien». No lo estaba, no realmente, pero estaba viva, estaban vivos. El pueblo. «Hemos perdido a gente buena», dijo Jacob con tristeza. «Pero podría haber sido peor. Lo habría sido si no hubiéramos venido». Salieron a la calle y encontraron a los habitantes del pueblo organizando ya brigadas de cubos para apagar los incendios, atendiendo a los heridos y cubriendo a los muertos. El juez Morrison, que se había escondido en su sótano durante la pelea, apareció para hacerse cargo con eficiencia burocrática. La señora Thornton. Ezra Blackwood, el comerciante que había pujado contra Jacob en la subasta, se acercó vacilante. «Le debo una disculpa y mi agradecimiento. Usted y el señor Harlow nos han salvado esta noche». Clara no sabía cómo responder a eso. María, que apareció con suministros médicos y se preocupó por las heridas de Clara como una madre gallina, le ahorró el esfuerzo. «Siempre luchando», regañó María, mientras limpiaba la herida del hombro. «Primero serpientes, ahora bandidos. ¿Qué será lo próximo?»
Ojalá nada, dijo Clara con cansancio. Creo que ya he tenido suficiente lucha para toda una vida. Amanecía cuando regresaron al rancho. La tormenta había pasado, dejando un cielo despejado y el dulce olor de la tierra lavada por la lluvia. Clara se quedó en el porche, observando cómo el sol pintaba el paisaje húmedo con tonos dorados y verdes. Se ha acabado, dijo Jacob, uniéndose a ella. Kane está muerto. Su banda ha desaparecido. Ya puedes dejar de mirar por encima del hombro. Clara se apoyó en su sólida calidez. No sé cómo hacerlo. Llevo tanto tiempo huyendo o luchando. Entonces quizás sea hora de probar algo diferente. Vivir, por ejemplo. ¿Vivir? Repitió Clara, probando la palabra. Contigo, si me aceptas, con mis cicatrices, mi terquedad y todo lo demás. Clara se volvió hacia él, mirándolo de frente a la luz de la mañana. Podía ver el agotamiento en su rostro, la sangre en su ropa, la forma en que favorecía su lado herido, pero también la firmeza en sus ojos, la fuerza gentil que la había atraído desde el principio. La gente del pueblo, dijo lentamente, lucharon por mí. Sarah Mills me salvó la vida después de todo. Después de todos los susurros y las miradas, te ganaste su respeto, dijo Jacob con sencillez, defendiéndolos cuando era necesario. Así es como funciona aquí. Las acciones importan más que las apariencias. Entonces será mejor que me asegure de que mis acciones sean dignas de respeto. Clara respiró hondo. Sí, Jacob Harlow, te aceptaré, con tus cicatrices, tu terquedad y todo lo demás. Él la besó mientras el sol subía más alto, bañando de luz el rancho regado por la lluvia. A su alrededor, y en el más alrededor, la vida continuaba. María tendía la ropa, Tom dirigía las reparaciones. El ritmo normal de un rancho en funcionamiento se reanudaba. Pero para Clara y Jacob, de pie juntos en el porche de lo que ahora era verdaderamente su hogar, comenzaba un nuevo capítulo. La sequía había terminado. Los demonios del pasado yacían muertos en las calles embarradas, y el amor, terco e improbable como la hierba de la pradera, había echado raíces en un suelo que parecía demasiado dañado para soportar un nuevo crecimiento. ¿Qué vendrá después?, preguntó Clara, observando a un águila que volaba en círculos sobre sus cabezas. Sea lo que sea, dijo Jacob, rodeándola con su brazo. Lo afrontaremos juntos. Juntos. La palabra que antes parecía imposible ahora se sentía como una promesa. Clara pensó en Robert y Timothy, siempre en su corazón, pero ya no como cadenas que la ataban al dolor. Ellos querrían esto para ella, esta segunda oportunidad, esta felicidad inesperada. El águila gritó una vez y se elevó más alto, cabalgando sobre corrientes que solo ella podía sentir. Debajo, el rancho Double H humeaba suavemente bajo el sol de la mañana, limpio y listo para lo que viniera después. Clara también estaba lista. La primavera llegó a Wyoming con fuerza ese año, como si la propia naturaleza celebrara el fin de la sequía y la violencia. La pradera floreció con flores silvestres que Clara nunca había visto antes. Pinceles indios, rosas de la pradera y mantos amarillos que se extendían hasta el horizonte. El rancho Double H prosperaba bajo las suaves lluvias y el cálido sol, y con él también lo hacía la relación entre su dueño y la mujer que lo había convertido en un verdadero hogar. Clara estaba de pie en su jardín ampliado, ahora 3 veces más grande que su tamaño original, viendo cómo la puesta de sol pintaba las montañas de púrpura y oro. Los tomates crecían con fuerza. Las judías trepaban por sus tutores con entusiasmo, y su experimental huerto de hierbas aromáticas llenaba el aire de fragancia. Pero fueron las rosas las que llamaron su atención. Rosas trepadoras rojas que había conseguido que crecieran a lo largo de la valla, desafiando a todos los que decían que las rosas no podían sobrevivir a los inviernos de Wyoming. «Has hecho un milagro aquí», dijo Jacob, acercándose con 2 tazas de café. Se había convertido en su ritual vespertino, ver juntos la puesta de sol, comentar el trabajo del día y los planes para el día siguiente. «Las plantas son indulgentes», respondió Clara, aceptando la taza con gratitud. «Dales lo que necesitan y florecerán
a pesar de las condiciones más duras. Hablando de florecer, Jacob dejó su taza y le tomó las manos. Clara, tenemos que hablar de algo. Ella estudió su rostro, notando el nerviosismo que se apoderaba extrañamente de un hombre que se había enfrentado a forajidos sin pestañear. ¿Qué pasa? El juez Morrison pasó por aquí hoy y me señaló que tu contrato de viudedad de la subasta expira la semana que viene. Legalmente, eres libre de irte. Ve a donde quieras. Hizo una pausa, buscando las palabras. Pero antes de que tomes ninguna decisión, tengo algo que pedirte. El corazón de Clara comenzó a latir con fuerza cuando Jacob se arrodilló allí mismo, en el jardín, y sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Clara Thornton, entraste en mi vida por circunstancias que ninguno de los dos habría elegido, pero en algún momento entre aquella horrible subasta y ahora te convertiste en todo para mí. Mi compañera, mi conciencia, mi razón para construir algo más allá de la tierra y el ganado. Abrió la caja, revelando un sencillo anillo de oro con un pequeño zafiro. Te pido que te quedes, no como viuda por contrato, sino como mi esposa, real y verdadera, ante Dios y la ley. ¿Quieres casarte conmigo? Clara sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. No eran las lágrimas amargas de dolor a las que se había acostumbrado, sino algo más dulce. Jacob Harlow, ¿estás seguro? Puede que ahora el pueblo me acepte, pero como tu esposa, la mujer marcada por las cicatrices siempre será la mujer más valiente que conozco. Jacob la interrumpió con firmeza. La mujer que salvó mi rancho, mi vida y mi alma. La mujer que amo. Con cicatrices y todo. Entonces, sí, susurró Clara, y luego más alto. Sí, me casaré contigo. Le deslizó el anillo en el dedo, luego se puso de pie y la besó mientras los peones del rancho, que aparentemente habían estado observando desde varios puntos estratégicos, rompían a llorar. María apareció en el porche, secándose los ojos y gritando algo en español que sonaba como una bendición. La boda tuvo lugar 2 semanas más tarde en la pequeña iglesia de Redemption Creek. El edificio estaba abarrotado, no por morbosa curiosidad, como Clara había temido, sino por auténticos simpatizantes. La batalla contra la banda de Kane había unido al rancho y al pueblo de una manera que ninguna de las dos comunidades había esperado. Clara llevaba un vestido azul pálido que María y Rosa habían cosido. No llevaba la cabeza cubierta con velos de luto, sino con un delicado velo de encaje que dejaba pasar la luz. Le preocupaba su aspecto, pero María había hecho magia con los mechones de pelo que le quedaban, entrelazándolos con flores de seda para crear algo hermoso. ¿Estás lista?, le preguntó Tom Brennan, con un gesto que conmovió profundamente a Clara. El capataz se había ofrecido a llevarla al altar. Estoy lista desde el día en que dejé de huir, respondió Clara, tomando su brazo. Las puertas de la iglesia se abrieron y Clara vio a Jacob esperando en el altar, guapo con su mejor traje, pero ligeramente incómodo con la formalidad. Su rostro cuando la vio, aunque la maravilla y el amor que había en él hicieron que todo lo demás se desvaneciera. El reverendo Douglas ofició la ceremonia con la solemnidad adecuada, aunque sus ojos brillaron cuando llegó a la parte de «para lo bueno y para lo malo». Parece que ustedes dos ya han puesto a prueba esa parte a fondo, observó, lo que provocó las risas de la congregación. Cuando Jacob besó a su novia, los vítores que se escucharon probablemente se oyeron en el condado vecino. Incluso Buck Watson, algo abatido por los recientes acontecimientos, sonrió y aplaudió. La recepción se celebró en el rancho, con mesas dispuestas bajo los álamos que acababan de brotar. Todo el pueblo parecía haber acudido con comida y regalos. Clara se sintió especialmente conmovida cuando Sarah Mills le obsequió con una colcha. Cada mujer del pueblo había contribuido con un cuadrado. Sarah le explicó que era para agradecerle que los hubiera defendido y para darle la bienvenida a Redemption Creek. Clara recorrió con la vista los diferentes diseños, cada cuadrado único. Algunos claramente hechos por manos expertas, otros encantadoramente torcidos. Es precioso. Gracias a todas. A medida que avanzaba la noche y comenzaba el baile, Clara se encontró momentáneamente sola, observando la celebración desde el porche.
Algo que la Clara de hace 2 años nunca hubiera imaginado. Felicidad después de tal pérdida, aceptación después de tal trauma, amor después de tal violencia. ¿No te arrepientes?, preguntó Jacob al unirse a ella. No me arrepiento, confirmó ella. Robert habría querido esto para que yo encontrara la paz, para que volviera a encontrar un propósito. Miró a su nuevo marido. ¿Crees que tendremos una vida tranquila a partir de ahora?, preguntó Jacob con una sonrisa. Clara se rió. El sonido se extendió por todo el rancho. En un rancho ganadero de Wyoming, durante la temporada de partos, con sequías, tormentas y todo lo que esta tierra nos depare. Lo dudo. Bien, dijo Jacob acercándola a él. No me gustaría aburrirme. Apareció Pete Morrison, con el violín en la mano. Señora Harlow, es hora de que usted y el jefe dirijan un baile. Señora Harlow. El nombre le resultaba extraño a Clara, pero no desagradable. Había sido la señora Thornton durante tanto tiempo, definida por su primer matrimonio y su trágico final. Ahora tenía la oportunidad de definirse de nuevo. Bailaron bajo las estrellas, rodeados de amigos y vecinos, en una tierra que había sido puesta a prueba por la sequía y la violencia, pero que había sobrevivido como la propia Clara, como su amor. Cuando la velada llegaba a su fin y los invitados comenzaban a marcharse, el juez Morrison se acercó. Señora Harlow, señor Harlow, quería decirles algo. Esa subasta era una práctica vergonzosa. He decidido ponerle fin. A partir de ahora, las viudas y las mujeres necesitadas recibirán ayuda de un fondo comunitario. No se venderán como ganado. Me alegro de oírlo, juez, dijo Clara en voz baja. Ninguna mujer debería tener que subirse a esa plataforma. No, asintió el juez con aire avergonzado. No deberían. Usted nos ha enseñado a todos algo sobre la dignidad, señora, y sobre el valor. Después de que el último invitado se marchara y el rancho se sumergiera en la quietud nocturna, Clara y Jacob se sentaron en el porche. Su jardín se extendía ante ellos a la luz de la luna. Las rosas que había plantado comenzaban a brotar, prometiendo flores que treparían y se extenderían, creando belleza a partir de una valla desnuda. ¿Feliz?, preguntó Jacob. Feliz, confirmó Clara, y agradecida por las segundas oportunidades, por los rancheros obstinados que hacen apuestas tontas, por los pueblos que aprenden a ver más allá de las cicatrices, por las viudas que saben matar serpientes y cultivar rosas, añadió Jacob. Por el amor que florece en el terreno más improbable, concluyó Clara, mientras sobre ellos las estrellas de Wyoming desplegaban sus patrones eternos, ajenas a las luchas y alegrías humanas. Pero abajo, en el rancho Double Eye, dos almas que se habían encontrado contra todo pronóstico se aferraban a su inesperada felicidad. La sequía había terminado. La violencia había terminado. Y en un jardín donde nada había crecido durante años, las rosas trepaban hacia las estrellas, prueba de que con valor, determinación y amor, incluso el suelo más dañado podía volver a florecer. Clara Harlow, antes Thornton, superviviente del fuego y la pérdida, cerró los ojos y escuchó los sonidos nocturnos de su nueva vida. El mugido del ganado en la distancia, el viento entre los álamos, la respiración constante de su marido a su lado, los sonidos del hogar, los sonidos de la paz. El mañana traería sus propios retos, como siempre ocurría en la frontera. Pero esa noche ella estaba exactamente donde debía estar, con el hombre que había visto más allá de sus cicatrices y había descubierto a la mujer que había debajo, que había estado a su lado contra los forajidos y la sequía. Te quiero, Jacob Harlow, dijo ella en la oscuridad. Y yo te quiero a ti, Clara Harlow, respondió él, con cicatrices, rosas y todo. La luna se elevó más, bañando el rancho con su luz plateada. Y en el jardín, el primer capullo de rosa comenzó a abrirse, liberando su perfume en la noche de Wyoming. Una promesa de belleza por venir, de vida renovada, de amor que había encontrado la manera de florecer a pesar de todo. El final se había convertido en un comienzo, y Clara estaba ansiosa por ver qué crecería a continuación. Muchas gracias por escuchar esta historia de amor del salvaje oeste. Espero que el viaje de Clara y Jacob
haya conmovido vuestro corazón tanto como el mío. ¿Desde dónde estáis escuchando esta historia? Por favor, compartidlo en los comentarios a continuación. Me encantaría conectar con oyentes de todo el mundo. No olvidéis suscribiros al canal From Wild West para escuchar más historias de valentía, amor y redención de la frontera americana. ¿Qué os ha parecido la transformación de Clara de la tragedia al triunfo? Compartid vuestras opiniones en los comentarios. Los leo todos.